Entonces, tenemos que entender esto. Cuando yo hablo de un empaque secundario o empaque primario, es el empaque primario el que tiene contacto directo con el alimento o con el elemento que estemos utilizando, el que tiene contacto directo. En el caso, por ejemplo, de esta agua embotellada, el empaque primario es este botellita PET. Empaque secundario, entonces, es la caja en donde venían esas botellas. Entonces, lo que me está indicando la normativa es que yo debo almacenar siempre en empaque primario para que no, así podemos eliminar los empaques secundarios, que puede ser un agente de proliferación de plagas, ¿sí? Los insumos deben almacenar en lo posible de evitar la proliferación y anidación de las mismas sobre estivas en una altura de 15 a 20 centímetros del suelo y separados de la pared. Entonces, los insumos por normatividad no pueden estar nunca tocando ni las paredes, porque puede ser un generador de transferencia de calor o de humedad, y lo mismo hacia arriba, en el techo. Las estivas siempre tienen que separarme el alimento a una ideal mínima de 15 centímetros, se sugiere una ideal de 20 centímetros con respecto al piso. Las posibles fuentes de alimentos para las plagas deben guardarse en recipientes a prueba de plagas y o almacenarse por encima del nivel del piso y lejos de las paredes y los rincones. Deberán mantenerse limpias y aseadas las zonas interiores y exteriores de las instalaciones de la empresa. Debe eliminarse o destruirse el alimento y el material orgánico en descomposición cuando proceda. Los desperdicios se almacenarán en recipientes tapados a prueba de plagas. Entonces, es importante este punto entender que los recipientes de almacenamiento de los residuos sólidos siempre deben tener una tapa hermética. Debe eliminarse o destruirse el alimento y el material orgánico en descomposición cuando procedan los desperdicios. Se almacenará en recipientes a prueba de plagas. Es lo que me refiero con respecto a los herméticos. Los recipientes recolectores de basura deben tener tapa ajustable, vaciarse y limpiarse diariamente. Ya lo vimos en el protocolo del proceso de limpieza. Verificar constantemente la limpieza de las zonas de guardarropas, así como no almacenar alimentos sin el recipiente cerrado completamente. Medidas correctivas. Entonces, con respecto al protocolo y al proceso de las plagas, una vez identificamos la proliferación del tipo de plaga y el área afectada, se contratará una empresa de fumigación avalada y certificada por la entidad de salud correspondiente para que realice la aplicación química de las zonas afectadas. Entonces, cuando nosotros hacemos el protocolo de fumigación, que lo realiza por medio de una empresa, esta debe estar certificada y debe entregarnos una certificación para nosotros llenar nuestra tabla de registro de fumigaciones. Generalmente, pues lo que se sugiere es que nosotros tengamos señalizadas las áreas, y en esta área vamos a anotar la historia de fumigación. Entonces, la fecha en que realizamos la fumigación, y las diferentes columnas me van a indicar las diferentes fechas en que se van haciendo las fumigaciones de determinadas áreas. Así vamos a llevar también una trazabilidad de los procesos con respecto al control de plagas. Hay que tener en cuenta que la Secretaría de Salud en las visitas está muy pendiente de estos protocolos. Plan de abastecimiento o suministro de agua potable. Entonces, la legislación colombiana también nos indica que, así como el control de plagas, el abastecimiento de agua potable es fundamental en los protocolos para las buenas prácticas de manufactura. La calidad de agua potable es un poderoso determinante ambiental de la salud. La garantía de la calidad del agua potable ha sido un pilar de la prevención primaria por más de 150 años y sigue constituyendo la base de la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por el agua.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, sí, en el 2010, el abastecimiento de agua en las áreas de trabajo es de gran importancia para la vida, la salud, la higiene de los trabajadores involucrados en los diferentes procesos que se lleva a cabo en las sedes de Caldas y Santa Fe de Antioquia para el normal funcionamiento de las actividades. Entonces, con base en estos principios de la Organización Mundial de la Salud, vemos como Servicio Antioqueño de Alimentos le presta mucha atención a todos los requerimientos que la legislación nos exige. El manejo y control de aguas es un aspecto muy importante en la industria alimentaria. Este recurso es empleado para la producción, limpieza de equipos de alimentos y demás actividades. Debe ser agua potable, libre de sabor, olor, color y de calidad microbiológica aceptable. Por lo anterior, se establece un programa de abastecimiento de agua, el cual contempla acciones de seguimiento a su potabilidad. Asimismo, pretende generar conciencia sobre su uso racional y fomentar estilos de vida saludable. Entonces, vamos a entender que la normativa colombiana me indica que el agua es potable cuando está en un rango entre 0.3 y 2 miligramos con respecto al residual libre de cloro, ¿ok? Libre de cloro. Entonces, esto es un rango muy amplio. Por eso es que a veces viajamos a otras ciudades y uno dice, el agua acá sabe diferente. Pero no quiere decir que no sea potable. Simplemente tiene un nivel de residual libre de cloro diferente al que estamos acostumbrados. Inclusive existe la posibilidad que nuestro organismo, nuestro metabolismo lo rechace. Que podemos ir a una ciudad y hey, pero mira que las personas de acá toman agua directamente de la canilla y yo tomo agua de esta y me hace daño. Claro, porque mi metabolismo no se ha adecuado a la concentración de cloro que tiene el agua potable de esa ciudad. Entonces, plan de abastecimiento, suministro de agua, estrategias para implementar, para garantizar la utilización de agua segura. El programa de abastecimiento o suministro de agua busca desde el ámbito de la empresa Servicio Antioqueño de Alimentos SAS establecer medidas preventivas que garanticen el uso de agua potable de las sedes de Caldas y de la sede de Santa Fe de Antioquia, implementando métodos físico-químicos. Solicitud a la empresa prestadora de servicio, Empresas Públicas de Medellín, el índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano, lo que permitirá conocer características químicas, físicas y microbiológicas del recurso hídrico en el municipio a nivel urbano de acuerdo a lo establecido en la resolución 2115 del 2007. Entonces, la única forma de nosotros llevar un buen proceso es siempre registrar, ¿sí? Y sabemos que a nivel institucional hay unas entidades que nos ayudan a llevar esos registros. En el caso del agua, pues vemos que Antioqueña de Alimentos solicita a la empresa prestadora del servicio público los exámenes que se le han hecho al agua para entender el nivel de potabilidad. Entonces nosotros como institución podemos llevar un registro, un control de ver si hay crecimiento, si hay mejora o todo lo contrario, si hay desmejora. Entonces es importante que nosotros llevemos esos protocolos. La empresa gestionará la instalación de tanques de almacenamiento de material sanitario que permita abastecer con el recurso en caso de interrupción del servicio. Asimismo, el lavado del tanque de agua se realizará cada 6 meses. Con respecto a la normatividad colombiana, me indica que nosotros siempre tenemos que tener los tanques de almacenamiento que garantice fundamentalmente el proceso en las baterías sanitarias y pues en general de toda la planta, fundamental el proceso en las baterías sanitarias, y que además esos tanques debemos llevar un control y un protocolo y un registro de su continua limpieza. Recuerden que la Secretaría de Salud en sus visitas también nos puede solicitar estos registros y estos controles, y ellos también pueden verificar la calidad del agua con la que se le está prestando el servicio. Porque recordemos entonces, pilares fundamentales para las buenas prácticas de manufactura, entonces aseo, limpieza y desinfección, ¿sí? Protocolos de asepsia,
para resumir este primer punto. Entonces, limpieza y desinfección. Desinfección, ¿ok? Esos protocolos de limpieza y desinfección deben realizarse siempre con agua potable. Agua potable. Si no hay agua potable, no puedo realizar un proceso de limpieza, mucho menos de desinfección. Y el control de plagas. Control de plagas. Entonces, la normatividad colombiana me indica que mínimo una vez al año todas las empresas deben realizar un proceso de control de plagas certificado y realizado por una empresa que cumpla las condiciones. O si se requiere, pues ser más generosos en los tiempos. Si puede hacer cada mes, cada 2 meses, genial. Eso depende también de los estudios que nosotros realicemos internamente para saber cuál es la cantidad que requerimos de fumigaciones en el año. Entonces, vamos a entender este segundo punto, que es la bioseguridad. Higiene de los manipuladores de alimentos. La empresa debe cerciorarse y garantizar que los empleados estén sanos, que usen vestimenta de protección, además de lavarse las manos continuamente en cada escenario de posible contaminación. Cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado con un pañuelo de papel al toser o estornudar. Entonces, fundamental, pues aquí vamos a empezar a hablar los EPP, o sea, elementos de protección personal, ¿sí? Que deben ser acordes a la función de cada colaborador, que nosotros debemos garantizar que tengan sus protocolos de correcto lavado de manos, lo cual me indica que la empresa debe proveerlos de agua potable, como ya habíamos mencionado anteriormente, y de un jabón desinfectante que haga una buena labor de desinfección para las manos. Entonces, recomendaciones para el manipulador de alimentos: lavarse las manos con agua y jabón antes de iniciar las actividades. Se sugiere que este proceso de lavarse las manos igual se esté haciendo generosamente en el transcurso del día. Separar los alimentos que tengan presencia de líquido en su empaque de los alimentos que estén en buen estado. Verificar que el agua utilizada para el lavado de manos no presente alteraciones organolépticas como presencia de residuos sólidos. Mantener los alimentos a temperatura segura. Verificar que los alimentos se mantengan a temperatura de refrigeración entre 0 a 4 grados centígrados. En caso de presentarse posibles síntomas de COVID, se debe llamar a la línea gratuita 123 para hacer la evaluación. Evitar el contacto cercano con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas y o fiebre o tos, o alguna infección a la piel. Recuerden que ninguna persona que realice procesos de manipulación de alimentos puede tampoco tener afecciones a la piel. Lavado de manos: cubrir la boca y la nariz con el codo doblado al toser o estornudar. Secar las manos con un papel de un solo uso. Entonces, entender que cuando nosotros hacemos el protocolo de lavado de manos, es fundamental que la institución tenga siempre toallas desechables, o sea, toallas de papel. Sobre el ambiente, entonces, distanciamiento o aislamiento, manteniendo las distancias de seguridad recomendadas entre personas, 1.5 a 2 metros, además evitar el contacto entre personas. Lavado, desinfección de objetos o superficies de manera frecuente. Entonces, lo que nos está indicando la normativa es que nosotros frecuentemente debemos estar siempre haciendo los protocolos, sobre todo el lavado de manos. Recuerden, en la mano del ser humano los estudios me indican que pueden haber más de 150 especies diferentes de bacterias, que en 1 centímetro cuadrado pueden haber entre 10.000 y a 100.000 bacterias. ¿Sí? Entonces, miren lo importante de realizar este protocolo, que constantemente debo hacerlo. Por ejemplo, los estudios me indican que un
celular en un centímetro cuadrado puede tener hasta 160.000 bacterias. Entonces, la persona, el colaborador, recibe un mensaje, hace una llamada, envía un WhatsApp, automáticamente ya hay una transferencia cruzada de contaminación. Entonces, indudablemente ahí ya tenemos que volver a hacer el protocolo de limpieza y desinfección de la mano. Entonces, detección de sospechosos y enfermos ante síntomas de resfriado, de fiebre, de tos. Se debe referir a evaluación para valoración adecuada en cada caso. Tratamiento y recomendación de aislamiento y seguimiento epidemiológico cuando esto pues aplique, el cual lo realizará la entidad prestadora de salud o la Secretaría de Salud del municipio. Hay que aclarar que los empleados que presenten síntomas de gripa tienen autorización de no presentarse al lugar de trabajo comunicándose con anterioridad con el jefe inmediato, ¿no? Recuerden que una de las normativas de la legislación colombiana me habla sobre el respeto a la autoridad. Entonces, cuando hablo de respeto a la autoridad, es que todo colaborador en toda empresa debe entender que hay un conducto regular. Un conducto regular. El conducto regular, el cual debe acatar cada colaborador de la empresa. Limpieza de objetos personales y o compartidos. Entonces, vamos a entender estos pilares fundamentales para mantenernos nosotros en un ambiente sano. Las superficies deben limpiar con solución recomendadas y autorizadas. Entonces, ya vemos los protocolos y los elementos con los que vamos a hacer estas labores. Para objetos personales, pantallas, teléfonos, tablets, la empresa suministrará solución de alcohol al 70%, donde debe aplicar y dejar secar al aire. Para superficies de trabajo, pisos, paredes, utensilios y otras superficies, utilice una solución de amonio cuaternario como indica en el programa de limpieza y desinfección, que ya vimos. Por otro lado, una vez lleguen los empleados al lugar de trabajo, debe colocar la ropa de calle en el vestir asignado. Esto con el propósito de evitar contaminación cruzada durante su jornada laboral. Recuerden que en la legislación colombiana, en el punto 4 de las buenas prácticas de manufactura, me indica esto. Nosotros, los colaboradores de las empresas, no podemos salir de nuestra área de trabajo con los elementos de protección personal, hablando de un descanso, porque cuando regresemos pues puede haber una contaminación cruzada, directa o indirecta. Entonces, igualmente se les debe solicitar a los proveedores que al momento de ingresar al establecimiento observen de manera obligatoria el protocolo de bioseguridad, que limiten el ingreso a un máximo de 5 personas y cumplir con los procedimientos de lavado de manos. Referente a las obligaciones de la empresa, en cada sede se mantendrá abastecidos los botequines con el objetivo de limitar la saturación de las clínicas médicas. Entonces, tenemos que entender que este punto de los visitantes es también una normativa en la legislación colombiana, la cual nos indica con respecto a las buenas prácticas de manufactura que todas las personas visitantes parciales también deben portar, si hacen un ingreso a la planta, todos los elementos de protección personal. Bueno, estos pues los debe suministrar la empresa para garantizar la preservación y la inocuidad del alimento. Entonces, importante que entendamos que las buenas prácticas de manufactura tienen como base los siguientes pilares que ya vimos. Primero, cuidar al ser humano. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Entonces, por medio de unos buenos protocolos de limpieza y de desinfección. Segundo, que esos protocolos se deben hacer con agua potable. En ningún caso se puede hacer protocolos de limpieza y desinfección si el agua no es potable.
Tercero, que la empresa debe desarrollar unos buenos protocolos contra el control de plagas. Control de plagas. Que todos los colaboradores debemos acatar las normas y los protocolos para el cuidado personal, tanto de nosotros como del entorno de nuestros compañeros. Y todo esto teniendo como fundamento, además del cuidado del ser humano, políticas de control del medio ambiente, Entonces, ya vimos estos dos primeros puntos importantes de nuestro proceso de buenas prácticas de manufactura enfocado a la producción de cárnicos, diseñado para el Servicio Antioqueño de Alimentos SAS.